Hola, mi nombre es Mildred Campos Sandoval y en esta Semana Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad quisiera dejarles un breve comentario sobre el tema de la dignidad de las personas y la calidad de vida de todas las personas en situación de discapacidad. Pero antes que nada quisiera analizar un poco el concepto que tenemos de discapacidad y porque es necesario que sepamos cuál es ese concepto que manejamos y hacia dónde estamos dirigiendo la mirada. El modelo social cambia siempre la mirada de discapacidad y ese modelo es el que estamos trabajando hoy en día, porque el problema de la discapacidad, de acuerdo al modelo social, deja de verse, deja de explicarse a partir de la deficiencia de la persona, para que pase a hacerse, a visualizarse a partir de la deficiencia de la sociedad, que a la vez se traducen en barreras discapacitantes y por eso ponen a la persona en una situación de discapacidad. Entonces, nuestra mirada tiene que ser dirigida siempre hacia esas barreras. Tenemos que preguntarnos, ¿cuáles son esas barreras que impiden el acceso a los derechos y qué acciones estamos tomando como sociedad, como personas para poderlas eliminar? Este modelo social se encuentra muy relacionado con los valores de los derechos humanos, ya que el fin va a ser siempre potenciar el respeto de la dignidad humana de todas las personas y la libertad personal, porque esa es la manera de propiciar una verdadera inclusión social. Este modelo social se centra en la eliminación de cualquier tipo de barreras para brindar la adecuada equiparación de oportunidades de todas las personas. Entonces, si nosotros consideramos que las causas que originan la discapacidad son sociales, las situaciones no deben apuntarse hacia la persona, sino más bien que todas las acciones tenemos que enfocarlas hacia las barreras, hacia esas barreras de la sociedad. Eh, Cuando hablamos nosotros de una situación de discapacidad, eso es lo importante, que sepamos que ahí entran en juego las barreras del entorno cuando estamos hablando en situación de discapacidad. O, por ejemplo, cuando estamos hablando de posición de discapacidad, ese sería el reflejo de nuestra valoración, de nuestra cultura, con los estereotipos, los prejuicios. O sea, ¿desde dónde estamos situando a la persona con discapacidad? Esta posición de discapacidad la construimos cada vez que negamos a la persona el reconocimiento de sus derechos, de ser sujetos de derecho, de participar en la vida en sociedad. Entonces, cada vez que le negamos esos derechos, ese acceso, estamos hablando de posición de discapacidad, de donde la estamos viendo. Todo esto relacionado con la dignidad humana de las personas con discapacidad. La dignidad humana significa que la persona tiene derecho a iguales oportunidades en el diseño y en el desarrollo de los planes de su propia vida, así como lo hacemos todas las personas. Es respetar esas decisiones y brindar los apoyos necesarios para que esa persona pueda tomar esas decisiones de acuerdo a su voluntad. Por ejemplo, qué se quiere poner, dónde quiere estudiar, dónde quiere vivir, cómo se siente, o sea, que esa persona pueda desarrollar su vida como lo hacemos cualquier persona. Eso va de la mano con la calidad de vida de la persona, porque ella tiene que tener acceso a todos los derechos en igualdad de condiciones. Y uno de los principales derechos es el derecho a la autonomía, el derecho a desarrollar mi plan de vida, el derecho a diseñar y a participar en ese plan de vida.
Entonces, es importante en este paso recordar que los apoyos que se le vayan a hacer a esa persona, estos apoyos nunca deben de sustituir la voluntad de la persona, sino al contrario, estos apoyos tienen que respetar los gustos y las preferencias de esta persona con discapacidad. En la sociedad se requieren grandes esfuerzos para garantizar la igualdad de derechos de las personas con discapacidad, para poder hacer frente a todas las barreras y a los tratos discriminatorios que van a impedir el efectivo ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Las familias no podemos pensar en borrar o en curar la deficiencia o la condición de nuestros hijos e hijas. Tenemos que tener claro que es la sociedad quien tiene que eliminar las barreras que van a impedir el acceso a todos los derechos de nuestros hijos e hijas. Si nosotros, desde la posición en que nos encontremos, desde el lugar donde estemos, tenemos incorporados prejuicios y estereotipos, vamos a reproducirlos en esos lugares y vamos a transformarlos en barreras. Por eso, yo los invito hoy en día, las invito hoy en día a las madres, a las familias profesionales que tengan la oportunidad de ver este video, a que eh, volvamos la mirada a las barreras del entorno. ¿Qué barreras estamos propiciando? ¿Qué barreras existen que están impidiendo el acceso a los derechos de las personas con discapacidad? El acceso a ese estudiante, a esa persona, a ese hijo, a esa hija, para que pueda gozar de todos los derechos en igualdad de condiciones. Recordemos que una de las normativas más importantes y que le recomiendo a las familias leer siempre es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Lean todos los principios que están en el artículo 3. Ahí habla de la dignidad inherente, la libertad de la persona, su derecho a la calidad de vida. Son los que respaldan esos derechos, porque a partir de que nosotros estemos informadas como familias, ese hijo, esa hija va a tener un entorno accesible, va a tener libertad, se va a sentir más persona. Entonces, pues en esta semana les recomiendo voltear la mirada a esas barreras. Trabajemos juntos, necesitamos manos, necesitamos gente que crea en la inclusión, en esa inclusión verdadera, en que podamos trabajar en la eliminación de esas barreras y en el respeto de todos los derechos de las personas en situación de discapacidad. Gracias.